Damos entonces inicio a nuestras ponencias. Yo voy a ser el espectador, quiero disfrutar de sus exposiciones. ¿Sí? ¿Quién viene primero? Yo por ella. Adelante. Yo porque me toca por el orden de la tarea. ¿Sí? Adelante. Ella se puede parar aquí, poner su laptop acá. No pasa nada. No, porque aquí lo leo mejor, lo leo. Pero para, pues. Sí, por favor. Claro, profe, usted sabe para sentirnos en ambiente. Bueno, Yo voy a poner la cámara aquí. la teoría de la separación de los poderes es un principio jurídico y político que consiste en distribuir las funciones del Estado en diferentes organismos, Ok. de manera de evitar o de manera de garantizar, mejor dicho, la libertad, el equilibrio institucional y los controles mutuos. Históricamente se habla de que la teoría, la concentración del poder, sobre todo por el Ejecutivo, es el antesala o el preludio para regímenes autoritarios, donde se socava y se pone en peligro el Estado de Derecho y a la ciudadanía como tal. La teoría fue formulada principalmente por Charles Louis, un filósofo francés y político, además era juez, si no me equivoco, francés, que en 1700, o sea, la formuló principalmente él. Pero ya en 1632 un inglés que también era médico y filósofo ya había distinguido los tres poderes, el ejecutivo, el federativo y el legislativo. El federativo se trataba de las relaciones internacionales. Lo que pasa es lo que hizo Jean-Luc o el barón de Montesquieu, el francés, fue perfeccionar la teoría al poner la vista en el sistema político inglés y darse cuenta que funcionaba el parlamento, el rey y los tribunales funcionaban, había cierto equilibrio entre ellos. Como dije antes, la teoría sostiene que para evitar la tiranía y el abuso de poder se deben dividir las funciones del Estado en diferentes organismos que funcionen de manera limitada, propia y equilibrándose entre ellas y controlándose entre ellas. Los tres poderes básicos de la teoría, como ya sabemos, son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo elabora las leyes, representa la voluntad general del pueblo y el ejemplo se puede ver en sistemas republicanos, congreso o parlamento. El poder ejecutivo aplica y hace cumplir las leyes, administra los asuntos públicos y se observa en repúblicas, presidente o gobierno. Y el Poder Judicial interpreta y aplica las leyes en casos concretos, impone sanciones y resuelve conflictos. Debe ser independiente e imparcial. Otra cosa que quería decir era que Montesquieu acuñó en una frase toda la ley, donde dijo que que era muy peligroso, que había que tener mucho, ya que se olvidó, la parte de resumiendo, todo estaría perdido si en una sola persona, un solo cuerpo, se ejercieran los tres poderes, hiciera las leyes, ejecutara las resoluciones públicas y además juzgara los delitos y los conflictos ciudadanos. Los peligros de la concentración del poder. El primer peligro, o sea, el primer resumen sería corrupción e impunidad descontrolada. Cuando no existe un control judicial o legislativo independiente, el uso de los recursos del Estado tiende a ser arbitrario y en beneficio propio. O sea, está todo controlado por el poder concentrado. Ausencia de fiscalización. El órgano que ejerce el poder no tiene quien lo fiscalice. Está alienado y controlado el poder concentrado. Abuso de los recursos públicos.
El erario público se utiliza para beneficiar a los amigos y castigar a los enemigos, además para clientelismo público y en beneficio propio. Aumento de la impunidad. Al controlar el Poder Judicial, el poder concentrado puede garantizar que los hechos de corrupción no sean investigados, mucho menos sancionados. Erosión de la libertad y expresión de prensa. La prensa independiente es vital para la vigilancia del poder. La concentración lo ataca, lo elimina, se lo ataca para eliminar la crítica. Censura y hostigamiento. Se utiliza el poder estatal, legal, administrativo, económico para censurar, intimidar o penalizar periodistas y medios críticos. Control del discurso. El gobierno monopoliza la información y el discurso público, presentando su versión como la única verdad, dificultando la discusión abierta en los problemas nacionales. Debilitamiento de los derechos humanos. La finalidad de la división de los poderes es proteger la libertad individual. Al concentrarse el poder, se vuelve el principal violador de los derechos humanos. Detenciones arbitrarias. Se persigue y encarcela a disidentes, a los que estén contrarios a la opinión. Sí, y además no están favorecidos no tienen derecho a un debido proceso. Vulneración del debido proceso. Los tribunales deben ser imparciales y responden a la mala toma de decisiones. Un poder concentrado carece de la necesaria deliberación de diversidad de perspectivas, lo que lleva a políticas públicas deficientes. Políticas basadas en la lealtad. Las decisiones se toman en base a la lealtad del líder o el partido, no en la experticia o el interés general. Ausencia de crítica constructiva. No hay canales institucionales para debatir errores o corregir el rumbo, lo que perpetúa malas prácticas. Inestabilidad política y polarización. La ausencia de mecanismos institucionales para el disenso fomenta la confrontación social. Riesgo de tiranía. La acumulación de poder en una persona o grupo, cesarismo o personalismo en el campo directo, es el campo directo hacia el despotismo. Ciclos de violencia. Al eliminar la vía democrática para el cambio, elecciones justas, controles institucionales, se promueve la confrontación y la violencia como únicas formas de resistencia. Debilitamiento institucional. Las instituciones dejan de funcionar como organismos autónomos y se convierten en instrumentos del poder político, lo que deteriora la democracia y la confianza ciudadana. Deslegitimación democrática. Aunque un régimen concentrado puede mantener una apariencia democrática, por ejemplo elecciones, en la práctica puede derivar en autoritarismo, donde el voto no implica la elección del pueblo. Ahora voy a hablar sobre los sistemas políticos, pero eso no me tocaba. O sea, sí me corresponde, pero se lo vale. Sí. Sistemas políticos. Un sistema político es el conjunto de instituciones, normas, valores y procesos mediante los cuales una sociedad organiza, distribuye y ejerce el poder público. En otras palabras, es la forma que se estructura el gobierno, cómo se toman las decisiones y cómo se relacionan los ciudadanos con el Estado. La clasificación de los sistemas políticos. Según quien ejerce el poder, monarquía y república. La monarquía, el poder supremo recae en un monarca, rey o reina, puede ser absoluta y constitucional. La absoluta, el monarca concentra todo el poder. Ejemplo, Arabia Saudita. Constitucional o parlamentaria, el rey reina, pero no gobierna. El poder real está en el parlamento y el gobierno. España, Reino Unido. La otra división, república. El poder proviene del pueblo, que elige a sus representantes. El jefe de Estado es electivo y temporal, no hereditario. Se basa en la soberanía popular, el Estado de Derecho y la separación de los poderes. Según la distribución del poder, presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo o mixto. El presidencialismo, el presidente es jefe de Estado y de gobierno. Hay separaciones rígidas de poderes.
El parlamentarismo, el poder ejecutivo depende del parlamento. El jefe de Estado, rey o presidente tienen funciones simbólicas, mientras el primer ministro es el que dirige el gobierno. Semipresidencialismo, combina elementos de los dos anteriores. Hay presidente elegido por el pueblo y un primer ministro. Según la relación entre el poder, la tercera división es según la relación entre el poder central y las entidades territoriales. El Estado unitario, existe un solo poder central que gobierna todo el territorio. Las autoridades locales dependen del gobierno nacional, ejemplo Chile, Francia y Perú. Estado federal, el poder se distribuye entre un gobierno central y gobiernos regionales o estatales. Cada nivel tiene competencias propias, ejemplo Estados Unidos, Alemania, México y Brasil. Estado confederal, unión de estados soberanos que delegan algunas funciones en un órgano común, ejemplo histórico Confederación Suiza, antes de 1848. Y la última división es según el grado de participación y libertad política, democracia, autoritarismo y totalitarismo. Democracia, el poder emana del pueblo, hay elecciones libres, pluralismo político, derechos humanos y división de poderes. Hay directa, el pueblo decide por sí mismo, referendos y plebiscitos. Representante, el pueblo elige sus representantes y participativa combina ambas formas. El autoritarismo, el poder se concentra en una sola persona o grupo, se restringen la libertad y la oposición política. Ejemplo, dictaduras militares. Y el totalitarismo, el Estado controla todos los aspectos de la vida pública o privada, hay partido único, censura, represión, culto al líder, ejemplo Alemania nazi y Stalin, en la época de Stalin. Y ya. Sí, eso es lo que tocamos. Sí, fue bastante largo también. Va a ser lo que yo pone, ¿cuál sería yo hablo ahí del sistema político, ¿verdad? ¿Cuál sería el sistema político en Venezuela? Socialismo. Ese es el sistema. Y el tipo de gobierno es democrático. Democrático. Excelente, muy bien, gracias. Excelente equipo. Apláudame, Gracias. ¿Lo van a hacer desde ahí? A mí me gusta el show. Porque ahí así como que. Exacto. Aquí también se puede decir. Claro. Busquen la cámara, ¿vieron? Que se parece como por aquí. Le puedo decir algo. Dígame. No sé, yo siento que tengo que tomar algo para definir las cosas. Verdad. A mí también me pasa lo mismo y eso te lo repito una y otra vez con el colegio. Exacto. Pero hay algo que se llama lo que nosotros que es todo hermenéutica, que ajá, la verdad que tienes que leer Pero juro, nos tenemos que ver. e interpretar Ajá. para que puedas Sí. entender. Aquí no leemos ni interpretamos. Exacto, él lo lee ya. Pero eso fue el post-COVID. A mí se me olvidó muchas cosas con el COVID. ¿Tú dices? Sí. No, eso me dejó. Yo la he aplicado, pero no se llama completo. Porque en el trabajo que estaba haciendo y la compañera me estaba diciendo, tenía la voz que me decía, explícame. Y profe, Sí, pero A juro nos tenemos que ver. No nos vemos. en vez de A menos que sea en vez de que hagas tu defensa. Sí, claro. Ah, sí, claro. Le doy en el rojito. Sí. Dale, pues. Confía en ti, todo confía en ti. ¿En quién? ¿Él? No, profe, yo Sí, bueno, profe, a nosotros nos tocó el tema conceptos de constitución.
Como concepto de constitución se entiende que es ese conjunto de normas fundamentales que regulan las organizaciones y el funcionamiento de un Estado, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Colocando una definición corta, se puede decir que es esa ley suprema de un país que establece los principios y valores que sustentan dentro de un ordenamiento jurídico. Hay antecedentes de una constitución llamada la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, en donde existían más o menos reglas objetivas con ciertas medidas. Colocando un ejemplo de constituciones de Venezuela con España, su estructura, de todas las constituciones, su estructura es distinta. Por lo menos, ejemplo, la de Venezuela tiene un preámbulo y 350 artículos, y la de España tiene un preámbulo y 169 artículos. Las estructuras de las constituciones siempre son distintas por nación, se puede decir. Colocando otro ejemplo de Venezuela, se entiende que hay varias versiones a lo largo de su historia. Por lo menos la primera constitución aquí fue en 1811, que fue la primera constitución de Venezuela, que estableció un sistema republicano. En 1864 esta introdujo un sistema federal y fue el resultado de un proceso de centralización y descentralización que caracterizó en el siglo XXIX. En 1904 esta marcó un cambio hacia un Estado más centralizado y autoritario. En 1961 este estableció un sistema democrático y fue un hito importante en la historia política del país, y la promulgada en 1999 bajo la presidencia de Hugo Chávez. Esta constitución introdujo cambios significativos, incluyendo la Declaración de Derechos Sociales, Culturales y Ambientales. Ok, bueno, están los diferentes tipos de constitución, que es la constitución que se puede clasificar en diversas maneras, según su forma. Las escritas, que son aquellas codifican un documento formal, ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. Las no escritas, que se basan en costumbres, precedentes y leyes, por ejemplo, en el Reino Unido. Según su contenido, las rígidas tienen un procedimiento complejo para su modificación, ejemplo, la Constitución de Alemania. Las flexibles pueden ser modificadas como el mismo procedimiento que una ley ordinaria, ejemplo, la Constitución de Nueva Zelanda. Según su origen, las otorgadas son impuestas por un poder superior o por una monarca, ejemplo, la Constitución de España en 1978. Las pactadas resultan de un acuerdo entre diferentes actores políticos, ejemplo, la Constitución de España de 1917, y las impuestas, que son por fuerzas externas o invasores, ejemplo, la Constitución de algunos países tras conflictos bélicos. Según su duración, las permanentes se establecen por un largo periodo y no tienen una fecha caducada. Y las transitorias son temporales y se diseñan para un periodo específico. Existen también conceptos ideológicos y descriptivos de la Constitución. Por lo menos de ideológico se entiende que son aquellos supuestos en los que se exige la norma fundamental, que posee un contenido concreto y el respeto a principios apriorísticos para concederlo. En un concepto descriptivo de esta Constitución se podría decir que desde una perspectiva la Constitución sería como la manera o forma de ser una cosa o realidad. Con una buena aplicación directa e inmediata a la Constitución, los ciudadanos pueden ir a los tribunales para hacer valer los derechos constitucionales. Se entiende que esos derechos constitucionales son la protección de la dignidad humana, la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Gracias. No me vas a aplaudir, ya Tenía el teléfono.
Estaba grabando. Ay, profe, falta Yuray. Es que hay un virus así, profe, de lo que todo eso. Gracias, profe, por ayudarme con como sabe que no me la hace nada. Ay, chao, mi tipo. Él lo corta. Está nerviosa. Mire, imagínate que te tenga que subir eso sin cortar nada. ¡Profe! Dale, que el tiempo es oro. Usted es bien así. Que no se ve el teléfono atendido. Dios mío. Ajá. Buenas tardes. Ajá, profe, pero no me veo así. Ay, El tema de nosotros fue el poder constituyente originario y derivado. Ajá. El poder constituyente es la base de todo Estado democrático, ya que representa el derecho del pueblo a decidir sobre la organización política y jurídica del país. En Venezuela, este poder se divide en originario y derivado, y ambos reflejan distintas formas de ejercer la soberanía popular. El poder constituyente originario es el poder supremo que tiene el pueblo para crear una nueva constitución. No depende de ninguna ley previa ni de instituciones del Estado, porque surge directamente de la voluntad popular. Es un poder soberano, ilimitado y fundacional, ya que establece un nuevo orden político y jurídico. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, convocada por iniciativa del presidente Hugo Chávez y aprobada por el referendo popular, redactó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se rige actualmente. En ese momento, el pueblo ejerció su poder constituyente originario para reformar completamente el sistema político, social y económico del país. Por otro lado, el poder constituyente derivado es el que modifica o reforma la constitución existente, sin sustituirla totalmente. A diferencia del originario, este poder sí está limitado por las normas de la propia Constitución y solo puede actuar en los términos que ella establece. En Venezuela se manifiesta a través de 3 mecanismos. La enmienda constitucional, que permite cambiar artículos específicos. La reforma constitucional, que introduce modificaciones amplias pero mantiene la estructura general del texto. Y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente, que solo puede hacerse por decisión del pueblo cuando se busque ejercer nuevamente el poder originario. En resumen, el poder constituyente originario tiene la capacidad de crear una nueva... En resumen, tiene la capacidad de crear un nuevo orden constitucional, mientras que el derivado solo puede ajustar o actualizar el existente, siempre respetando los límites fijados en la Constitución del 1999. Ambos poderes son expresiones de la soberanía popular, pero con alcances diferentes. El originario da nacimiento al Estado y su Constitución, y el derivado permite su evolución dentro del marco legal establecido. Dicho esto que acabamos de presentar, vamos entonces a cerrar con los ensayos que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces vamos a ver que primeramente quién tiene todos sus ensayos, ¿verdad? Sí. Beatriz, ¿cuál te correspondió a ti? A mí tocó Francia. Vamos a ver la interacción de Beatriz con respecto a la Constitución de Francia, ¿sí? Ajá, la Constitución de Francia actualmente vigente es la de la Quinta República, adoptada el 4 de octubre de 1958. Ajá. Y se
para ver las dos es muy fácil, para evitar hablar por lo menos en la de Francia, la naturaleza es, la constitución es de carácter orgánico, institucional, orientada a la estabilidad política. La de Venezuela está orientada, es de carácter garantista, es social, participativa, centrada en los derechos humanos. Ok, muy bien. La forma de Estado. En la de Francia, el Estado unitario e indivisible. En la de Venezuela, el Estado federal descentralizado, conformado por Estados, municipios y distrito capital. Cuando hablamos de Estado federal y descentralizado, ¿a qué nos referimos? Federal y Para la siguiente clase descentralizado. me deben hablar de eso, ¿ok? ¿Sí? Federal y Descentralizado, está conformado por Estados. Bueno, No me importa, para la siguiente clase me lo hablan. el poder se distribuye entre el gobierno y gobiernos regionales y estadales. Muy bien, excelente. Forma de gobierno, república la francesa, república semipresidencialista, dualismo ejecutivo, presidente más primer ministro. Y en Venezuela es presidencialista, el presidente concentra la jefatura del Estado y del gobierno. Correcto, aquí no existe eso de primer ministro y nada de eso, no. Jefe en Francia, jefe de Estado, presidente de la República, elegido por sufragio universal directo, mandato de 5 años. Y el presidente de la República Bolivariana, elegido por voto directo, mandato de 6 años elegido. En Venezuela, ¿ok? Ajá. Francia. Jefe El mandato de 6 años, pero acuérdate que es reelegible. Reelegible, ok. La relación ejecutivo-legislativo en Francia es equilibrada. El gobierno necesita la confianza parlamentaria. El presidente puede disolver la asamblea. En Venezuela el predominio es del ejecutivo. El presidente tiene amplios poderes legislativos, decretos con rango de fuerza de ley y leyes habilitantes. En Francia el poder legislativo es bicameral, o sea, Asamblea Nacional más Senado. En Venezuela es unicameral, Asamblea Nacional. Control de la constitucionalidad. En Francia es elegido por el Consejo Constitucional. Control a priori y a posteriori. Vía QPC. Eso es como que tienes derecho a, si hay alguna ley, si tú estás metido en un problema, o sea, tienes un litigio, una cuestión, pero si hay una ley que afecta tus derechos como persona, creo que puedes ir a la, eso es lo que entendí, puedes modificar algo de la Constitución, o sea, es algo así, o sea, tú puedes modificarlo a favor tuyo, si encuentras que estás vulnerando Que te un afecta derecho. al derecho. Creo que es pero es algo así, tú puedes cambiar la ley, o sea, y ya no sirve, o sea, si está afectando un derecho tuyo. Okay. O sea, ese es el QPC. Ejercido por el control de la constitucionalidad está ejercido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, control concentrado y difuso. Derechos fundamentales. La de Francia garantizado principalmente en la Declaración de 1789, el preámbulo de 1946 y la Carta del Medio Ambiente. Y en Venezuela el amplísimo catálogo de derechos humanos, sociales, culturales y ambientales, con rango constitucional y mecanismo de tutela. Participación ciudadana limitada en Francia, referéndum ocasional convocado por el presidente. Y en Venezuela es amplia, incluye referendos revocatorios, asamblea ciudadana, iniciativa legislativa y popular. El órgano de control constitucional es el Consejo Constitucional, órgano independiente y técnico. Y aquí en Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional con funciones judiciales y políticas. La duración de reforma, la reforma mediante procedimiento parlamentario o referéndum. Y en Venezuela reforma mediante enmienda, reforma o Asamblea Nacional Constituyente. Y la ideología constitucional es liberal, democrática, laica, centrada en el equilibrio institucional. Y en Venezuela es bolivariana, humanista, participativa, con inspiración en el Estado social de derecho y de justicia. En resumen, Francia tiene un modelo institucionalista y racionalizado. Busca evitar la inestabilidad parlamentaria, fortaleciendo el Ejecutivo, pero manteniendo contrapesos. Venezuela, modelo presidencialista con fuerte orientación social, con el texto constitucional amplía los derechos y mecanismos de participación, pero concentra el poder en el presidente. Muy bien, que ya se lo hablamos también. Sí.
empecé. Ahorita que ella lo nombró me recordó. No recuerdo el nombre de la película, pero sé que era en Francia y es así. Pues, Tiene esa sí, están, posibilidad. Pero en Venezuela eso no aplica, ¿no? Ojo, ojo. Exacto. O sea, allá quiero sí aclarar que eso. En Venezuela eso no aplica, eso es allá. Sí, ellos están violando algo de tus derechos y Exacto. para ese entonces era como que algo de las mujeres, como que no permitían en esa Ajá. época que las mujeres sean abogadas. Yo puedo buscar la película muy buena. Entonces, de todo el caso que ella hizo, bueno, colocaron que pudo ir a eso. Ok. Pero eso se hizo después, o sea, fue una... Ok, perfecto. Ahora, Roxana. Voy. Bueno, el derecho constitucional comparativo. A mí me tocó Italia. Italia. Constitución de Italia. Ajá. La diferencia entre la Constitución de Italia y Venezuela. La Constitución de Venezuela fue aprobada en el 1999 mediante el referéndum, buscando la justicia y la equidad. Esta cuenta con 350 artículos y 18 disposiciones transitorias. ¿A qué se refiere con disposiciones transitorias? Que es algo que dura solo por un tiempo, no es algo definitivo. La Constitución de Venezuela ha experimentado cambios significativos, incluyendo cambios de poderes y modificación del nombre, República Bolivariana de Venezuela. En cuanto a la Constitución de Italia, esta se considera una de las leyes más antiguas, estables y escritas con menos modificación. La más reciente fue en el año 2022 Yo pensé que te veía. para Ah, sí. Gracias. Ok, la modificación más reciente fue en el año 2022 para incluir lo que es la protección ambiental. Se define como una república fundada en el trabajo y en el bienestar social. Se compone de 139 artículos y 18 disposiciones transitorias organizadas en 3 partes, que es los derechos y deberes. En cuanto a la parte educativa, el artículo 34 de la Constitución de Italia nos dice: la escuela estará abierta a todos. Las enseñanzas de primaria se dispersará por lo menos durante 8 años, aún no teniendo los recursos económicos. La República hará efectivo mediante becas y otras medidas de deberes para asignarse por concurso. En el artículo 103 de la Constitución de Venezuela nos dice que la educación es obligatoria en todos sus niveles, siendo gratuita desde el maternal hasta el pregrado universitario. O sea, estoy entendiendo de que en cuanto a la parte educativa en Italia, con lo que leí del artículo 34, entiendo que solamente te dan colegio gratuito por lo menos 8 años. O sea, estoy entendiendo que lo que es el pregrado debe ser costoso, debe ser pago, ¿verdad? Y la diferencia que estoy haciendo eso es en el artículo 103 de aquí, que desde el inicio de maternal hasta un pregrado es público. Sí. Y bueno, listo. Eso. Listo, gracias. Ahí. Aquí, porque me tocó. Bueno, a mí me tocó comparar la Constitución de Venezuela con España. La Constitución española fue promulgada el 6 de diciembre de 1978. Fue el resultado de la transición democrática tras la dictadura de Francisco Franco. Su objetivo principal fue establecer un marco legal que garantizara la democracia, la libertad y los derechos humanos. Este documento es un símbolo de la reconciliación y la modernización del país, reflejando un compromiso con la diversidad regional y la pluralidad cultural.
A diferencia de la Constitución de Venezuela, que su documento surgió en un contexto de crisis política y social, con el objetivo de promover una mayor inclusión y participación del pueblo en la vida política. Con lo que que expusimos sobre la estructura de las constituciones, la estructura de la Constitución española consta de un preámbulo y 169 artículos, distribuidos en 10 títulos, aunque también aborda la protección de los derechos fundamentales. Incluye un título específico sobre la organización territorial del Estado, reconociendo la diversidad cultural y lingüística de España. Este enfoque resalta la importancia de la descentralización y la autonomía de las comunidades autónomas. Con respecto a la estructura de Venezuela, esta se compone de un preámbulo y 350 artículos organizados en títulos que abordan temas como los derechos humanos, la organización del Estado y la participación ciudadana. Un aspecto distintivo en su énfasis con la soberanía popular y la promoción de la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Dentro de los derechos fundamentales, como lo nombré, la Constitución española protege esa amplia gama de derechos, pero en su énfasis está más centrado en los políticos y civiles, que es como que me di cuenta en cambio a Venezuela, que está más que todo en los sociales, económicos y culturales.